Los candelabros proyectaban sombras danzantes sobre los manteles blancos impecables en Luciel Blue. Mis pies dolían dentro de zapatos de tacón de segunda mano. Las delgadas correas cortaban mis tobillos. Equilibraba charolas de champán a través del ajetreo de la cena del viernes. 6 meses trabajando en el restaurante francés más exclusivo de Nueva York me habían enseñado a volverme invisible. Me deslizaba entre las mesas, rellenando copas sin hacer contacto visual con nadie. A mis 22 años, mi título en literatura francesa acumulaba polvo mientras trabajaba para pagar las cuentas médicas de mi padre. La mesa 9 necesita atención, siseó Pierre, su colonia dejando un rastro enfermizo a su paso. Son clientes muy importantes. No arruines esto, Claire. Asentí con la cabeza, tragando saliva con dificultad. Una reservación privada en nuestro reservado más apartado tenía a todos los empleados nerviosos. El nombre Divo estaba en la reservación, pero el personal susurraba sobre los Bellamy. Supuestamente controlaban la mitad de los bienes raíces de lujo en Manhattan. Nuestro dueño rara vez aparecía. Sin embargo, esta noche inspeccionaba personalmente cada copa. La mesa 9 estaba oculta detrás de orquídeas, ocupada por 3 hombres. Solo el del centro capturó mi atención. Incluso sentado, su presencia demandaba atención. Su mandíbula era marcada, su cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de lo tarde de la hora. Vestía un traje color carbón que se movía como mercurio líquido cuando se ajustaba en su asiento. No llevaba anillo de bodas ni reloj. Inusual entre nuestra clientela. La manera en que examinaba el salón hablaba de una autoridad que iba más allá de la simple riqueza. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran claramente seguridad, con cuellos gruesos. Sus ojos escaneaban constantemente el salón, las manos posicionadas cerca de sus sacos. Nunca había visto a nadie tan obviamente armado en nuestro establecimiento. Me acerqué con deferencia practicada, ojos apropiadamente bajos. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Luciel Blue. ¿Puedo traerles algo de beber? Los hombres de seguridad me ignoraron, pero sentí la atención del hombre del centro cambiar como un peso físico. Levanté la mirada, encontrándome con ojos tan intensamente azules que parecían artificiales. Esperaba frialdad, pero encontré algo peor. Curiosidad. Champán, dijo en francés perfecto, su voz profunda llevando un ligero acento. Tráiganos su mejor Dom Pérignon añejo, continuó en francés impecable. Pierre se veía angustiado, listo para apresurarse a traducir. Antes de que pudiera intervenir, respondí en el idioma de mi infancia. Por supuesto, señor, tenemos una cosecha del 2008 que es excepcional, respondí en francés. También puedo recomendar la del 2006 si prefiere algo con más complejidad. El silencio que siguió fue absoluto mientras los hombres de seguridad se tensaban visiblemente. El hombre del centro se congeló completamente, sus ojos azules entrecerrados mientras estudiaba mi rostro. Durante 3 latidos del corazón, nadie se movió ni habló. Entonces su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa, y supe que había pisado terreno peligroso. Su francés es impecable, dijo, cambiando al inglés, su acento ahora americano. ¿Dónde aprendió a hablar con una inflexión tan perfecta de Marsella? La pregunta parecía casual, pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. Mi abuela era de Marsella, respondí, luchando contra el impulso de retroceder. Viví con ella hasta que falleció hace 2 años. Se inclinó ligeramente hacia adelante, causando que su seguridad reflejara su movimiento. ¿Cómo se llamaba?, preguntó, tono conversacional pero de alguna manera exigente. ¿Su abuela de Marsella? La pregunta era tan específica, tan inesperada. Juliette. Juliette Maro, respondí sin pensar. Algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, que luego se desvaneció tan rápido como apareció. ¿Y su nombre?, preguntó, señalando mi etiqueta con el nombre con dedos largos y elegantes. Claire, dije, deseando de repente no haber dado el nombre de mi abuela. Claire, repitió como si estuviera saboreando la palabra. Acompáñeme a tomar una copa. No era una petición. Su tono dejó eso claro a pesar de la formulación educada. Pierre apareció a mi lado, rostro pálido de ira o miedo. Señor Bellamy, me disculpo por cualquier inconveniente. Tartamudeó Pierre nerviosamente. Claire tiene otras mesas que atender, pero con gusto le atenderé personalmente. El hombre Bellamy ni siquiera miró a Pierre.
sus ojos fijos en mí. No estaba preguntando, dijo Bellamy en voz baja, aún en inglés. La temperatura alrededor de la mesa pareció bajar varios grados. Traiga el champán y 3 copas. Tenemos cosas de qué hablar. La mano de Pierre se cerró alrededor de mi muñeca, dolorosamente apretada, mientras me alejaba. ¿Qué le dijiste?, exigió una vez que llegamos a la estación de servicio. Nada. Solo preguntó sobre mi francés, sobre mi abuela. Escucha con atención, susurró Pierre, ojos moviéndose hacia la mesa 9. Ese es tío Bellamy. Cuando viene aquí, sirves, sonríes y te vas. Sus dedos se hundieron más profundamente en mi muñeca. No conversas. No le hablas en francés. Liberé mi brazo, frotando las marcas rojas que su agarre había dejado. No sabía quién era. Solo estaba respondiendo en el idioma en que me habló. Pierre pasó una mano temblorosa por su cabello ralo. Solo trae el champán. El Dom Perignon. 2008 se sentía imposiblemente pesado en mi charola de plata. Mi corazón latía contra mis costillas mientras me acercaba nuevamente a la mesa 9. Esta vez, la seguridad de Bellamy se había movido a una mesa cercana, observando atentamente. Coloqué la botella y 3 copas en la mesa con manos que luché por mantener firmes. Bellamy hizo un gesto hacia el espacio frente a él. Su autoridad innegable. Siéntese, Claire Maro, dijo, usando un apellido que no le había dado. La forma en que dijo mi nombre, como si estuviera probando cómo se sentía en su boca, envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me senté en el borde del asiento, tan lejos de él como el reservado lo permitía. Sus ojos nunca dejaron mi rostro mientras presentaba la botella y extraía el corcho. Su abuela, Juliette Maro, comenzó mientras servía el champán. ¿Alguna vez habló de Marsella? La pregunta parecía inocente, pero nada sobre este hombre era casual o coincidencia. Serví su copa primero, luego la mía, preguntándome cómo conocía mi nombre completo. Me habló sobre el puerto, los barrios antiguos, su infancia cerca del Puerto Viejo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía mientras colocaba la botella en el cubo de hielo. Dejó Francia en los años 80 y rara vez habló sobre por qué vino a Estados Unidos. Bellamy levantó su copa, estudiando las burbujas que subían a la superficie. ¿Alguna vez mencionó el nombre Bellamy? ¿O quizás la familia Devo? Su mirada se intensificó, observando cualquier reacción que no pudiera ocultar. La voz de mi abuela resonó en mi memoria. Advertencias susurradas de nunca hablar ciertos nombres. El nombre Devo estaba prohibido en nuestro hogar, admití, sorprendida por mi propia honestidad. Ella cambiaba el canal si aparecían en noticias de Francia. Una sonrisa tocó los labios de Bellamy. No cálida, pero satisfecha, como si hubiera confirmado algo importante. Su abuela estaba comprometida con mi tío antes de huir de Francia. Tomó un sorbo medido de champán. ¿Alguna vez le contó por qué huyó? Mi cabeza giraba con las implicaciones. Piezas de las historias fragmentadas de mi abuela de repente se realineaban. Dijo que presenció algo que no debía. Que hombres poderosos la estaban buscando. El champán sabía amargo ahora mientras me daba cuenta de que estaba sentada frente a uno de esos hombres. Lo que presenció fue una transferencia de poder, aclaró Bellamy, dejando su copa. Los negocios de mi familia en Marsella no siempre fueron tan legítimos como lo son ahora. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su abuela tomó algo cuando se fue. Documentos, evidencia. Mi pulso se aceleró mientras recordaba la vieja caja de metal que mi abuela guardaba cerrada en su armario. Después de su muerte, la había encontrado vacía, excepto por una pequeña llave y una dirección en Manhattan. No sé nada sobre documentos o evidencia, dije con sinceridad. Quizás no conscientemente. Los dedos de Bellamy tamborilearon una vez sobre el mantel. Pero creo que ella le dejó algo. Quizás instrucciones, una llave, un código. Sus ojos se entrecerran. Alguien ha estado accediendo a viejas cuentas Devo usando información que solo Juliette poseía. El salón pareció inclinarse hacia un lado mientras comprendía. Este no era un encuentro casual. Bellamy me había estado buscando. Quizás había arreglado mi empleo en Luciel. ¿Piensa que le estoy robando?, pregunté, el miedo dando paso a la indignación. No robando, corrigió Bellamy, su tono casi gentil, reclamando lo que su abuela le dejó.
Miró hacia la entrada del restaurante donde dos hombres con trajes oscuros acababan de llegar. Su equipo de seguridad se tensó visiblemente, uno tocando su auricular mientras mantenía una postura casual. «Tenemos un problema», dijo Bellamy en voz baja, toda pretensión de conversación casual desapareciendo. Sus ojos se movieron hacia los recién llegados, luego de regreso a mí con nueva urgencia. Los hombres en la puerta son asociados calabreses con interés en el legado de su abuela. Me giré ligeramente, captando la vista de los hombres siendo recibidos por el encargado. Sus trajes caros no podían disfrazar la manera depredadora en que escaneaban el salón. Cuando uno de ellos miró en nuestra dirección, Bellamy se movió, bloqueando parcialmente su vista de mí. «¿Cómo saben sobre mí?», susurré, luchando contra el impulso de hundirme más bajo en el reservado. «Acabo de encontrar la llave hace 3 semanas. Ni siquiera he localizado lo que abre». La admisión se escapó antes de que pudiera detenerme, confirmando lo que Bellamy había sospechado. Un músculo se contrajo en su mandíbula mientras señalaba a su seguridad con un movimiento casi imperceptible. Los calabreses han estado monitoreando ciertas cuentas, esperando actividad. Alcanzó dentro de su saco, sacando lo que parecía una tarjeta de presentación. Su dirección en la calle Sullivan no es segura. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral ante la mención del nombre de mi calle. Estas personas, tanto Bellamy como estas nuevas amenazas, me habían estado vigilando. ¿Cómo sabe dónde vivo?, exigí, aunque la pregunta sonaba ingenua incluso para mí. De la misma manera que sé que visita a su padre en el Hospital Queen's Memorial cada domingo. Bellamy deslizó la tarjeta sobre la mesa. Contenía solo un número telefónico. De la misma manera que sé que su compañera de cuarto, Zoe, está sola en su apartamento ahora mismo. La implicación me golpeó como un golpe físico mientras miraba nuevamente a los calabreses. Estaban hablando con el anfitrión, uno gesticulando en nuestra dirección con aparente agitación. ¿Van a lastimar a Zoe para llegar a mí? La pregunta emergió como apenas más que un susurro. La expresión de Bellamy permaneció impasible, pero algo en sus ojos cambió. No si viene conmigo ahora por la salida de la cocina. Se puso de pie en un movimiento fluido, dejando caer varios cientos de dólares en la mesa. Dudé, atrapada entre amenazas que apenas comprendía y un hombre que podría ser igualmente peligroso. ¿Cómo sé que usted no es peor que ellos?, desafié, sin moverme de mi asiento. La boca de Bellamy se curvó en lo que podría haber sido respeto. No lo sabe, pero yo no he amenazado a su compañera de cuarto. Pierre apareció a mi lado, su rostro pálido, mientras miraba entre nosotros. «Señor Bellamy, ¿está todo satisfactorio con el champán?». Su voz temblaba ligeramente mientras los calabreses discutían más enérgicamente con el encargado. 20 minutos después, estaba sentada en la parte trasera de un Bentley negro con ventanas polarizadas, mi corazón golpeando contra mis costillas. Bellamy estaba sentado frente a mí, hablando francés rápido por teléfono, su equipo de seguridad en un vehículo separado detrás de nosotros. Había salido por la salida de la cocina sin nada más que mi teléfono y la llave que había comenzado a llevar a todas partes. Las luces de la ciudad se difuminaban afuera mientras nos dirigíamos hacia el norte de la ciudad, moviéndonos rápidamente a través del tráfico de la noche. Cada intersección aumentaba la distancia de mi vida familiar, sirviendo mesas, visitando a mi padre, luchando por pagar la renta. Agarraba mi teléfono, tentada a enviarle un mensaje a Zoe, pero dudando después de las advertencias de Bellamy sobre los calabreses. «Su compañera de cuarto está siendo trasladada a un hotel esta noche», dijo Bellamy, terminando su llamada. «Mi gente se asegurará de que tenga todo lo que necesite hasta que esta situación se resuelva». Me estudió con esa intensidad inquietante. «¿Entiende lo que su abuela le dio?». «Una llave», respondí, tocando el pequeño objeto de latón en mi bolsillo. «Una dirección en la calle 67 Este que resulta ser la sede de su compañía». La comprensión me había golpeado cuando pasamos un edificio con el logo del grupo Bellamy, la misma dirección que mi abuela dejó. Algo parecido a aprobación parpadeó en su rostro mientras se inclinaba hacia adelante. Juliet Maro no solo estaba comprometida con mi tío, era su confidente. Sacó una tableta de un compartimiento en el auto. Ella sabía sobre ciertas cuentas en el extranjero establecidas en los años 80. La tableta mostraba registros financieros que no podía comprender completamente. Transacciones que databan de décadas atrás. La actividad reciente estaba resaltada en rojo,
mostrando retiros hechos hace 3 semanas. No tomé ningún dinero, dije a la defensiva. Solo usé el número de cuenta para buscar la dirección. Acceder a la cuenta activó protocolos de seguridad, explicó Bellamy, su tono objetivo. Me alertó a mí. Y desafortunadamente, a otros con software de monitoreo en nuestros sistemas. Cambió de pantalla para mostrar un mapa de Manhattan con un punto parpadeante. Esa llave abre una caja de seguridad en esta ubicación. El Bentley redujo la velocidad mientras ingresaba a un estacionamiento subterráneo debajo de un elegante rascacielos con vista a Central Park. La entrada privada requería tanto una tarjeta como identificación de huella digital del conductor. ¿Dónde estamos?, pregunté mientras las puertas del elevador se cerraban detrás de nosotros, sellándonos en silencio de acero cepillado. Mi residencia, respondió Bellamy, quitándose el saco para revelar una funda de hombro y una pistola. La manera casual en que revisó el arma hizo que mi estómago se apretara con miedo renovado. El penthouse es seguro. Discutiremos nuestros próximos pasos allí. El elevador se abrió directamente en un apartamento extenso con ventanas del piso al techo, que mostraban la ciudad iluminada. Muebles modernos en grises y azules apagados contrastaban con toques inesperados. Mapas antiguos de Marsella, pinturas marítimas viejas. A pesar de su obvia opulencia, el espacio se sentía funcional en lugar de ostentoso. Su abuela ayudó a mi tío a esconder evidencia contra las familias calabresas, dijo Bellamy, sirviendo líquido ámbar en vasos de cristal. Documentación de sus operaciones, cuentas en el extranjero, sobornos políticos, esencialmente un seguro. Me ofreció un vaso, que acepté a regañadientes. Cuando huyó, se llevó los códigos de acceso con ella. Miré fijamente la bebida sin probarla, tratando de reconciliar esta información con la abuela que conocía, la mujer que me enseñó poesía francesa y hacía buñuelos en ocasiones especiales. Había estado huyendo de la mafia. ¿Por qué contarme esto ahora? ¿Por qué no acercarse a mí directamente en lugar de orquestar este encuentro? Bellamy me estudió sobre el borde de su vaso, sopesando su respuesta cuidadosamente. Los calabreses la han estado observando desde que su abuela murió, esperando que encontrara la llave. Hizo un gesto hacia las ventanas. Necesitaba ver cómo reaccionaría bajo presión antes de revelarme. Un golpe en la puerta precedió la entrada de una mujer de unos 50 años con una tableta. Señor Bellamy, hemos confirmado movimiento en el apartamento de la calle Sullivan, informó. 4 hombres entraron 10 minutos después de que la señorita Maro dejó el restaurante. Mi estómago cayó al pensar en lo que podría haber pasado si hubiera ido a casa. ¿Su compañera de cuarto?, preguntó Bellamy a la mujer sin quitar sus ojos de mí. Ya está en el plaza bajo la supervisión de Johnson, confirmó antes de retirarse discretamente. La disputa de Evo Calabrese data de generaciones, explicó Bellamy, dejando su bebida sin tocar. Mi tío intentó legitimar nuestros negocios en los 80, amenazando sus operaciones. Se movió hacia una caja fuerte de pared oculta detrás de una pintura abstracta. La evidencia que su abuela protegió todavía es valiosa. La caja fuerte reveló una carpeta de documentos envejecidos y una memoria USB que Bellamy colocó sobre la mesa de vidrio. Mañana por la noche es la subasta de antigüedades en el Museo Metropolitano, continuó, aparentemente cambiando de tema. El patriarca Calabrese estará allí junto con representantes de todas las viejas familias. Miré fijamente la carpeta, conectando fragmentos de recuerdos, las miradas temerosas de mi abuela hacia extraños en la calle. ¿Quiere usarme como carnada? Me di cuenta en voz alta, las piezas cayendo en un lugar terrible. Piensa que se acercarán a mí en esta subasta si asisto con usted. En lugar de negarlo, Bellamy asintió una vez, apreciando mi franqueza. La caja de seguridad que su llave abre contiene copias digitales de todo en esta carpeta, más códigos de acceso a cuentas. Tocó la memoria USB. Con ambos conjuntos de evidencia, podemos neutralizar permanentemente sus operaciones en Nueva York. El penthouse de repente se sintió como una hermosa prisión a pesar de su lujo. ¿Y si me niego a ayudarlo?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Entonces está sola contra los calabreses que creen que ya accedió a las cuentas. El teléfono de Bellamy sonó con un mensaje entrante que hizo que su expresión se oscureciera. Han dejado su apartamento y están revisando hoteles en un patrón de cuadrícula sistemático. Sus ojos encontraron los míos, sorprendentemente azules en la iluminación tenue. La están cazando, Claire.
Envolví mis brazos alrededor de mí misma, abrumada por cuánto había cambiado mi vida en una sola noche. Necesito llamar a mi padre. Asegurarme de que esté seguro. Insistí, sacando mi teléfono. Estarán monitoreando su habitación en Queen's Memorial, advirtió Bellamy, pero no me detuvo. Para mi sorpresa, tomó el teléfono suavemente de mi mano e ingresó un número seguro. Esto no puede rastrearse, explicó, devolviéndomelo. Sea breve. No mencione nombres o ubicaciones. Mientras hablaba tranquilizadoramente con mi padre confundido, Bellamy observaba con una expresión que no podía descifrar. 24 horas después, estaba parada frente a un espejo en un dormitorio de invitados del penthouse de Bellamy. La mujer reflejada era apenas reconocible, envuelta en seda azul medianoche que susurraba contra mi piel. Diamantes brillaban en mi garganta y orejas, piezas prestadas que valían más de lo que ganaría en 10 vidas. Bellamy había arreglado todo con precisión militar. Mi ropa, mi seguridad, mi informe sobre jugadores clave. Había memorizado nombres y rostros de asociados calabreses que podrían acercarse a mí en la subasta. La caja de seguridad había sido recuperada esa mañana por el lugarteniente más confiable de Bellamy, su contenido ahora seguro. «Se ve perfecta», comentó Bellamy desde la puerta, su reflejo apareciendo detrás del mío en el espejo. En su smoking a medida, proyectaba poder y confianza que me cortaba el aliento a pesar de mis reservas. «Recuerde, permanezca dentro de la vista de Trent o de mí en todo momento», instruyó, ajustando sus gemelos. El Museo Metropolitano brillaba como un faro mientras nuestro convoy de vehículos negros se detuvo en la entrada. Los fotógrafos tomaban fotos de los invitados que llegaban, sus flashes momentáneamente cegadores mientras Bellamy me guiaba por los escalones. Su mano en la parte baja de mi espalda se sentía tanto protectora como posesiva, advirtiendo las amenazas potenciales. El gran salón había sido transformado en un elegante espacio de subasta, con antigüedades invaluables exhibidas en vitrinas de vidrio. Bellamy navegaba la multitud con facilidad practicada, presentándome como una amiga de la familia de Francia a asociados curiosos. Jugué mi papel, hablando francés cuando era apropiado, observando a los calabreses desde el rabillo del ojo. «Ese es Giovanni Russo junto a la escultura romana», murmuró Bellamy, sus labios cerca de mi oído. Jefe del interés calabrés en Nueva York, y el hombre más interesado en lo que su abuela tomó. Me guió suavemente en la dirección opuesta. «Todavía no. Necesitamos que él haga el primer movimiento». Mientras comenzaba la subasta, tomamos asientos cerca del centro, posicionados para líneas de visión claras en todas direcciones. Russo se sentó 3 filas detrás de nosotros, su atención aparentemente en el subastador, pero ocasionalmente fijándose en la parte trasera de mi cabeza. El peso de su mirada se sentía tangible, levantando piel de gallina a lo largo de mis hombros desnudos a pesar del calor de la sala. La puja progresó a través de artefactos antiguos y manuscritos raros, mientras la tensión se construía invisiblemente a nuestro alrededor. Durante un breve intermedio, Bellamy se disculpó para hablar con un asociado de negocios, dejándome con Trent cerca. Me moví hacia la mesa de refrigerios, proporcionando la oportunidad que Russo había estado esperando. «Señorita Maro». Una voz fuertemente acentuada me dirigió mientras alcanzaba una copa de champán. Giovanni Russo apareció a mi lado, cabello plateado y distinguido en un traje italiano. Su abuela y yo fuimos conocidos hace muchos años en Marsella. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la compostura que Bellamy me había entrenado para mostrar. «Me temo que ella rara vez hablaba de su tiempo allá», respondí, encontrando su mirada firmemente, aunque mencionó a la familia Russo una vez, algo sobre prácticas ilegales de envío en el puerto. Su sonrisa permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron ante mi provocación deliberada. Su abuela malinterpretó ciertos arreglos de negocios, contrarrestó suavemente. «Quizás podríamos discutir aclarar estos malentendidos en algún lugar más privado». Antes de que pudiera responder, Bellamy se materializó a mi lado, su mano reclamando su lugar en la parte baja de mi espalda. «Giovanni, no sabía que conocía a mi prometida», dijo, la afirmación falsa enviando una sacudida a través de mi sistema. La expresión de Russo parpadeó con sorpresa antes de asentarse en reevaluación calculada. «Prometida», repitió Russo, su mirada cayendo a mi mano izquierda donde aún no residía ningún anillo. «Un desarrollo reciente», respondió Bellamy con perfecta compostura, su brazo apretándose alrededor de mi cintura. «Claire ha heredado algunos intereses familiares que se alinean con los nuestros,
Una coincidencia afortunada. La comprensión amaneció en los ojos de Russo. Bellamy me estaba declarando bajo su protección a través del medio más antiguo posible. Qué conveniente que la chica Maro caiga en manos de Bellamy justo cuando ciertas cuentas se activan. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Uno podría sospechar arreglo en lugar de coincidencia. Uno podría sospechar muchas cosas. Intervine, encontrando mi voz a pesar de mi shock ante la afirmación de Bellamy, incluyendo por qué los calabreses están tan interesados en evidencia de décadas que debería ser irrelevante para negocios legítimos. La audacia de mi declaración me sorprendió incluso a mí, pero el ligero apretón de Bellamy en mi cintura señaló aprobación. Una mujer en un vestido esmeralda se acercó, su sincronización calculada sugiriendo la orquestación de Bellamy. Theodore, querido, la subasta de los mapas marítimos de Marsella está por comenzar, anunció, insertándose expertamente entre nosotros. Russo retrocedió, obligado por la convención social a reconocer la interrupción con una sonrisa tensa. La multitud se movió a nuestro alrededor cuando los invitados regresaron a sus asientos, creando un escudo de privacidad momentáneo. Esa fue Elise Bernard, nuestra abogada francesa, susurró Bellamy contra mi oído. Está activando nuestro plan de contingencia. Los documentos están siendo transferidos electrónicamente a las autoridades federales mientras hablamos. Mis dedos encontraron el bolsillo oculto en mi vestido donde había asegurado una pequeña memoria USB. El peso parecía desproporcionado a su tamaño. Décadas de crímenes, rastros de dinero y corrupción. La póliza de seguro de mi abuela pasada de sus manos a las mías a través de una generación de silencio. El subastador anunció una colección rara de manifiestos de envío del Mediterráneo de los años 80. La mano de Bellamy se apretó casi imperceptiblemente alrededor de la mía, mientras una ligera sonrisa tocaba sus labios. Los manifiestos eran falsificaciones que él había arreglado. Carnada para distraer a los calabreses de nuestro propósito real esta noche. Más allá de Russo, vi a 3 hombres en trajes oscuros idénticos, posicionándose cerca de las salidas. Sus auriculares y posturas vigilantes reflejaban el equipo de seguridad de Bellamy, creando líneas de batalla invisibles. Los agentes federales están en posición, confirmó Bellamy en un susurro. En 30 minutos, esto habrá terminado. Alrededor de nosotros, la élite de la subasta continuaba su danza practicada de riqueza e influencia. Los coleccionistas de arte pretendían no escuchar mientras se cernían justo al alcance del oído de nuestro intercambio. Noté a Trent cambiando su posición, una mano tocando discretamente su auricular para alertar a Bellamy. Los ojos de Russo se movieron hacia los aretes de zafiro de mi abuela, piezas que no sabía que eran de ella hasta que Bellamy los proporcionó. Juliet siempre favoreció las piedras azules, comentó con familiaridad inquietante. ¿Alguna vez le contó que eran un regalo de mi hermano antes de que su abuelo se la robara? La revelación me golpeó como un golpe físico. Otra pieza del pasado oculto de mi abuela. ¿Había estado ella románticamente involucrada con los calabreses antes de conocer a mi abuelo? El pensamiento de historias tan enredadas me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre mi familia. Un mesero pasó con una bandeja de canapés proporcionando cobertura momentánea mientras reunía mis pensamientos. A través del salón, capté el ojo de Bellamy mientras se extraía de su conversación. La tensión sutil en sus hombros me dijo que había estado monitoreando nuestro intercambio desde el principio. Russo siguió mi mirada, su boca curvándose en una sonrisa conocedora que nunca tocó sus ojos. Su nuevo protector se mueve rápidamente, observó, voz bajando para asegurar privacidad. Me pregunto si le ha contado sobre la noche en que su abuela huyó. ¿Y quién la ayudó a escapar? La fachada de Russo se agrietó momentáneamente, revelando el peligro bajo su exterior pulido. Juega un juego peligroso para alguien tan nueva en nuestro mundo, pequeña mesera. Se inclinó más cerca, voz bajando. Pregúntele a su prometido qué le pasó a la hermana de su abuela cuando nos desafió. El hielo se deslizó por mi columna vertebral. No sabía que mi abuela tenía una hermana. La revelación agregaba otra capa a esta pesadilla. ¿Es eso una amenaza, Giovanni?, preguntó Bellamy, su tono conversacional, pero ojos glaciales. Porque amenazar a mi futura esposa violaría varios acuerdos de larga data entre nuestras familias. La tensión entre los hombres se convirtió en una fuerza palpable, atrayendo la atención de invitados cercanos. Una observación histórica, nada más. Russo retrocedió verbalmente, si no físicamente.
Simplemente animo a la joven dama a comprender todos los aspectos de su herencia. El ambiente en el salón se había tornado denso con anticipación no dicha. Los demás invitados comenzaban a sentir la corriente subyacente de peligro que corría entre nosotros. Vi a más miembros del equipo de seguridad de Bellamy moverse discretamente en posición, creando un perímetro invisible pero efectivo. ¿Debería preocuparme por lo que le pasó a la hermana de mi abuela? Pregunté directamente a Bellamy, mi voz más firme de lo que me sentía. Su expresión se oscureció por un momento antes de responder. Su tía abuela desapareció hace 40 años después de amenazar con exponer las operaciones calabresas. Nunca fue encontrada. Su mano encontró la mía bajo la mesa, apretándola brevemente. Por eso su abuela huyó con la evidencia. Sabía que serían despiadados. Russo observó nuestro intercambio con satisfacción apenas oculta, claramente complacido de haber sembrado dudas entre nosotros. «Veo que la historia familiar está saliendo a la luz», comentó, tomando un sorbo de su champán. «Qué apropiado que suceda aquí, en un museo lleno de reliquias del pasado». El subastador golpeó su martillo, anunciando el siguiente lote. La colección de manifiestos marítimos falsificados que Bellamy había plantado. La puja comenzó agresivamente, con varios asociados calabreses compitiendo entre sí, sin darse cuenta de que estaban siendo distraídos del verdadero juego que se desarrollaba. Bellamy me guió suavemente de regreso a nuestros asientos, su mano nunca dejando mi espalda. Una vez sentados, se inclinó para susurrar en mi oído. «En 15 minutos los agentes federales intervendrán. Necesito que permanezca calmada sin importar lo que suceda». Mi corazón latía con fuerza mientras observaba el reloj en mi muñeca, los minutos arrastrándose. La subasta continuaba, ofertas llamadas y martillos golpeados, pero todo parecía distante, irreal. Estaba atrapada en un mundo donde décadas de crímenes y venganzas estaban por llegar a su conclusión. Russo se excusó de su asiento, moviéndose hacia la salida con 2 de sus hombres. Bellamy se tensó a mi lado, tocando su auricular una vez. El movimiento de Russo había sido anticipado, parte del plan. «Está intentando sacar los documentos físicos de su oficina antes de que lleguen los federales», explicó Bellamy en voz baja. «Pero ya es tarde. Todo fue transferido esta tarde». A través del gran salón, vi a hombres y mujeres en trajes discretos comenzar a posicionarse. No eran obviamente agentes de la ley, pero sus movimientos coordinados los delataban. La red se estaba cerrando. De repente, las luces del museo parpadearon una vez. Una señal. Bellamy se puso de pie, ofreciéndome su mano. «Es hora de irnos», dijo calmadamente, aunque sus ojos escaneaban constantemente el salón. Nos movimos hacia una salida lateral, escoltados por el equipo de seguridad de Bellamy. Detrás de nosotros, escuché voces elevándose en confusión mientras los agentes federales comenzaban sus arrestos. No miré atrás, manteniendo mi enfoque en Bellamy mientras navegaba por los corredores del museo. Una vez fuera, el aire nocturno se sentía fresco contra mi piel acalorada. El Bentley nos esperaba, motor en marcha. Bellamy me ayudó a entrar antes de deslizarse junto a mí, la puerta cerrándose tras nosotros con finalidad. «Está hecho», dijo simplemente, su postura relajándose por primera vez en horas. «Los calabreses nunca recuperarán su control sobre Nueva York». Miré por la ventana trasera mientras el museo se alejaba, las luces aún brillantes, pero el mundo dentro transformado para siempre. Mi abuela finalmente había obtenido su venganza, décadas después de huir. Y yo había sido el instrumento de esa justicia. El viaje de regreso al penthouse de Bellamy transcurrió en silencio contemplativo. Procesaba todo lo que había sucedido, cómo mi vida se había volcado completamente en solo 2 días. La mesera que había sido ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más consciente del poder que poseía. «¿Qué pasa ahora?», pregunté finalmente mientras el Bentley ingresaba al garaje subterráneo. Bellamy se giró para mirarme, esos ojos azules intensos incluso en la luz tenue. «Ahora reconstruimos. Mi familia ha luchado durante décadas para legitimar nuestras operaciones. Con los calabreses neutralizados, finalmente podemos completar esa transformación». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Y me gustaría que fuera parte de eso, Claire». Su oferta colgaba en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que apenas comenzaba a comprender. «¿Como su prometida falsa?», pregunté, aunque mi corazón latía más rápido ante la intensidad de su mirada. «Eso depende de usted», respondió.
su mano encontrando la mía. Esta noche fue una farsa por necesidad, pero no veo razón por la que no podría convertirse en algo real. El elevador se abrió en el penthouse, pero ninguno de nosotros se movió inmediatamente. El momento se sentía suspendido, cargado de posibilidad. No me conoce realmente, protesté débilmente. Han sido solo 2 días. Bellamy sonrió, una verdadera sonrisa que transformó su rostro. He aprendido más sobre usted en 2 días de lo que muchas personas aprenden en años. Su valentía, su lealtad a su padre, su inteligencia. Salió del auto y me ofreció su mano. Venga, hay algo que quiero mostrarte. Nos dirigimos no al área de estar principal, sino a una puerta cerrada que Bellamy abrió para revelar una biblioteca privada. Las estanterías llegaban del piso al techo, llenas de libros en múltiples idiomas. Reconocí inmediatamente ediciones francesas de clásicos, algunos de los mismos títulos que mi abuela me había leído. Su abuela tenía una colección similar, dijo Bellamy, observando mi reacción. Mi tío la preservó después de que huyó. Algunos de estos libros fueron de ella. Mis dedos rozaron los lomos de los libros con reverencia. Era como tocar un pedazo de mi abuela, de una vida que nunca conocí completamente. ¿Por qué mostrarme esto?, susurré, emoción oprimiendo mi garganta. Porque quiero que sepa que esto no es solo sobre negocios o venganza, respondió Bellamy, parado cerca detrás de mí. Su abuela fue importante para mi familia, y usted se ha vuelto importante para mí. Me giré para enfrentarlo, encontrando su expresión abierta de una manera que no había visto antes. El hombre peligroso del restaurante se había ido, reemplazado por alguien vulnerable, honesto. Todavía no entiendo por qué, admití. Soy solo una mesera con un título que no usa. Usted podría tener a cualquiera. Su mano se levantó para tocar mi mejilla con sorprendente ternura. No quiero a cualquiera, te quiero a ti. Tu fuerza, tu espíritu. La manera en que enfrentaste a Russo esta noche sin pestañear. Eso no se puede enseñar ni fingir. Su cercanía me mareaba, su colonia mezclándose con algo únicamente él. Mi mente me advertía ir despacio, proteger mi corazón. Pero mi corazón ya había tomado su decisión. Esto es una locura, susurré, aunque me inclinaba hacia él en lugar de alejarme. La mejor clase de locura, acordó Bellamy, su frente tocando la mía. Dame una oportunidad, Claire. Una oportunidad real, no la farsa que representamos esta noche. Continuar a parte 4. Parte 4 de 4. En respuesta, me estiré y lo besé. No fue delicado ni cauteloso, sino urgente y real. Sus brazos me rodearon, sosteniéndome como si fuera preciosa y fuerte al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Eso fue, comencé, buscando palabras. Perfecto, completó Bellamy, sonriendo contra mi cabello mientras me abrazaba más cerca. Fue absolutamente perfecto. Pasamos el resto de la noche en la biblioteca, hablando sobre todo y nada. Me contó sobre su infancia, la presión de heredar el legado familiar, su determinación de transformarlo en algo honorable. Le hablé de mi padre, de mi amor por la literatura francesa, de los sueños que había dejado de lado por necesidad. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte de la ciudad, me di cuenta de que había encontrado algo inesperado. No solo seguridad o riqueza, sino un compañero que entendía tanto la luz como la oscuridad que llevaba dentro. 3 días después, estaba parada en la oficina de Bellamy, en la sede de su compañía, observándolo finalizar las transferencias. La evidencia de la caja de seguridad de mi abuela, combinada con lo que Bellamy ya poseía, había demostrado ser devastadora. Russo había recibido una opción: renunciar a las propiedades calabresas en Nueva York o enfrentar procesamiento federal. Está hecho, anunció Bellamy, cerrando su computadora portátil con finalidad. Los calabreses se están retirando de la costa este. Levantó la mirada hacia mí, esa intensidad aún presente, pero ahora familiar, casi reconfortante en su constancia. Las cuentas médicas de su padre han sido liquidadas, y el fideicomiso está establecido a su nombre. Toqué el colgante de zafiro en mi garganta, un regalo de Bellamy que duplicaba como dispositivo de rastreo. ¿Y la farsa de nuestro compromiso?, pregunté, todavía incierta de dónde terminaba la pretensión y comenzaba la verdad. Las viejas familias esperan que anunciemos una fecha pronto si la alianza va a ser tomada en serio.
Algo cambió en la expresión de Bellamy mientras rodeaba el escritorio, deteniéndose frente a mí. ¿Es una farsa, Claire?, preguntó, tomando mis manos en las suyas. Estos últimos días me han mostrado lo que podríamos ser juntos. Alcanzó su bolsillo, produciendo un anillo engastado con zafiros que hacían juego con mi colgante. Este era de mi abuela. Mi cabeza giraba con la imposibilidad de la situación. Enamorarme de un hombre que conocía desde hacía una semana, un hombre cuyo mundo me aterrorizaba. Sin embargo, algo innegable se había formado entre nosotros a través del peligro y la revelación. Una conexión demasiado poderosa para descartar. Esto es una locura, susurré, haciendo eco de mis pensamientos de esa primera noche en el restaurante. Quizás, reconoció. Su pulgar trazaba círculos en mi palma, pero la locura corre en ambas nuestras familias, parece. Su sonrisa tenía una calidez que nunca había visto dirigida a nadie más. Su abuela desafió un imperio por amor, sostuvo el anillo. ¿Es lo suficientemente valiente para construir uno por la misma razón? En ese momento, parada en la luz dorada de la tarde filtrándose a través de los rascacielos de Manhattan, tomé mi decisión. Extendí mi mano, observando mientras el anillo se deslizaba en mi dedo con precisión perfecta. Sí, dije simplemente, las palabras sellando mi transformación de mesera en dificultades a un poder por derecho propio. Bellamy me atrajo contra él, una mano acunando mi rostro con sorprendente ternura. Cuando sus labios encontraron los míos, el beso no fue el movimiento calculado de un estratega, sino algo hambriento y real. Su otra mano se enredó en mi cabello, profundizando el beso hasta que el mundo se redujo a solo nosotros dos. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos pesadamente. Bellamy apoyó su frente contra la mía, una sonrisa jugando en sus labios. No te arrepentirás de esto, prometió, su voz ronca con emoción. Te protegeré, te honraré, y construiremos algo mejor que lo que heredamos. Yo sé, respondí, sorprendida por cuánto lo creía. Porque haré lo mismo por ti. En las semanas que siguieron, mi vida se transformó de maneras que nunca hubiera imaginado. Bellamy me introdujo a todos los aspectos de sus operaciones comerciales, tratándome no como un adorno, sino como un socio igual. Descubrí que tenía aptitud para los números y la estrategia, habilidades que nunca había tenido oportunidad de desarrollar. Mi padre se recuperó de su última cirugía, la carga financiera finalmente levantada de mis hombros. Cuando conoció a Bellamy, vi la aprobación en sus ojos. Este era un hombre que podía protegerme, desafiarme, amarme. Zoe, mi compañera de cuarto, al principio estaba atónita por el giro de los eventos, pero mientras me veía florecer, feliz por primera vez en años, se convirtió en una de mis más fuertes defensoras. La historia que contamos públicamente era simple. Nos habíamos enamorado después de que Bellamy cenara en Lucille Blue, una versión editada de la verdad que protegía los secretos más oscuros. Los medios estaban fascinados con nuestro romance de cuento de hadas, el magnate multimillonario y la mesera francesa. Jugué mi papel perfectamente, aprendiendo a navegar las aguas traicioneras de la alta sociedad de Nueva York con la misma gracia que una vez había usado para equilibrar charolas. Pero en privado, lejos de las cámaras y los eventos sociales, construimos algo real. Bellamy me enseñó sobre el imperio que ahora compartiríamos, y yo le enseñé a reír, a relajarse, a ser algo más que el peso de su apellido. Descubrimos más sobre el pasado de mi abuela juntos. Cartas guardadas en la biblioteca revelaron la profundidad de su amor por el tío de Bellamy, y el dolor de su traición cuando eligió el crimen sobre ella. Había huido no solo para salvar su vida, sino para salvar su alma. El legado que ella dejó, la evidencia que protegió durante décadas, finalmente había cumplido su propósito. Los calabreses nunca recuperarían su control, y el grupo Bellamy continuó su transformación en una corporación completamente legítima. 6 meses después de esa fatídica noche en el restaurante, estaba parada en una suite nupcial con vista a Central Park. Mi vestido de novia era una obra maestra de seda blanca y encaje francés, diseñado por una casa de moda que alguna vez solo había visto en revistas. Zoe estaba a mi lado, ajustando mi velo con lágrimas en los ojos. ¿Estás segura de esto?, preguntó, aunque su sonrisa mostraba que conocía la respuesta. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa, respondí, mi reflejo mostrando a una mujer transformada, fuerte, confiada, amada.
Mi padre esperaba para caminar conmigo por el pasillo, su salud finalmente restaurada. Mientras tomaba su brazo, me apretó la mano. Tu abuela estaría orgullosa, susurró. Encontraste tu propio camino, tu propia fuerza. La ceremonia fue pequeña pero elegante, solo familia y amigos cercanos. Mientras caminaba hacia Bellamy, sus ojos nunca dejaron los míos. En su mirada vi todo lo que prometimos: protección, pasión, sociedad. Los votos que intercambiamos fueron tradicionales, pero las promesas debajo eran únicamente nuestras. Construir algo mejor de las cenizas del pasado. Honrar el legado de mi abuela, transformándolo en algo bueno. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el beso de Bellamy fue tierno y posesivo al mismo tiempo. Este era mi socio, mi protector, mi amor, y yo era su igual en todos los sentidos. La recepción fue un evento deslumbrante que consolidó nuestra posición entre la élite de Nueva York. Bailé con Bellamy bajo luces de cristal, consciente de que cada paso era un desafío a aquellos que habían subestimado a la joven mesera. Ya no era invisible. Era un poder con el que había que contar. Más tarde esa noche, en la privacidad de nuestro penthouse, Bellamy me ayudó a quitarme el elaborado vestido de novia. Sus manos eran tiernas mientras desabrochaba cada botón, sus ojos nunca dejando los míos. «Señora Bellamy», murmuró contra mi cuello, el título enviando escalofríos por mi columna vertebral. «¿Tiene alguna idea de lo hermosa que se ve?» «Mostrarme», susurré en respuesta, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello. Lo que siguió fue una noche de pasión y promesa, sellando nuestros votos de la manera más íntima. En sus brazos, encontré no solo placer, sino pertenencia. Este era mi hogar ahora, no solo el penthouse de lujo, sino este hombre que había visto más allá de mi fachada hacia la fuerza dentro. Los meses se convirtieron en un año, y nuestro matrimonio profundizó en formas que continuaron sorprendiéndome. Bellamy no era solo un esposo, sino un verdadero socio. Me consultaba en decisiones de negocios, valoraba mi opinión, me alentaba a perseguir mis propias pasiones. Regresé a la escuela, obteniendo mi maestría en literatura francesa. Esta vez no fue por escapar, sino por elección. Bellamy se sentaba en el público en mi graduación, orgullo evidente en su rostro. Había apostado por mí cuando nadie más lo haría, y yo había demostrado que su fe estaba justificada. También me involucré más profundamente en el grupo Bellamy, supervisando nuestra expansión en Europa. Marsella, la ciudad que mi abuela había huido, se convirtió en una de nuestras operaciones más exitosas. Era poético, de alguna manera, reclamando el pasado mientras construíamos el futuro. En nuestro segundo aniversario, Bellamy me sorprendió con un viaje de regreso a Francia. Caminamos por las calles de Marsella, donde mi abuela había vivido una vez, visitando los lugares que ella había amado. En el puerto viejo, Bellamy me entregó una pequeña caja. Dentro estaba un diario, las páginas amarillentas por el tiempo. La escritura de mi abuela llenaba cada página, contando su historia en sus propias palabras. Había sido guardado en la caja de seguridad junto con la evidencia, esperando que yo lo encontrara. A través de sus palabras conocí a la mujer que había sido, joven, enamorada, desgarrada entre el deber y el deseo. Había elegido la supervivencia sobre el amor, la seguridad sobre la pasión. Pero me había dado la oportunidad de hacer una elección diferente. «Gracias», susurré a Bellamy, abrazando el diario contra mi pecho. «Por encontrarme, por verme». «Siempre te vería, Claire», respondió, envolviendo sus brazos alrededor de mí mientras mirábamos el puerto Mediterráneo. «Eres imposible de ignorar». Parada allí, en la ciudad donde mi abuela había amado y perdido, sentí el círculo completarse. Había escapado de sus fantasmas solo para que yo los enfrentara. Y al hacerlo, había encontrado no solo justicia, sino amor verdadero. La historia que comenzó con una simple orden de champán en francés había transformado ambas nuestras vidas. Yo ya no era la mesera invisible, y Bellamy ya no era solo el heredero de un imperio manchado. Juntos éramos algo nuevo, algo mejor. Al elegir esta vida, había encontrado la fuerza que nunca supe que existía dentro de mí. No la fuerza de la violencia o el poder, sino la fuerza del amor, la lealtad, la determinación inquebrantable. Mi abuela había huido de su amor para sobrevivir. Yo había corrido hacia el mío para vivir realmente. Y en esa elección, en esa valentía, había encontrado mi propia historia digna de contar.
Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos. Construir un imperio legítimo de cenizas criminales nunca fue fácil. Hubo contratiempos, oposición, momentos en que dudé. Pero Bellamy siempre estaba allí, mi roca, mi socio, recordándome quién me había convertido. Eventualmente comenzamos nuestra propia familia. Cuando sostuve a nuestra hija por primera vez, nombrada Juliette en honor a mi abuela, sentí el peso de las generaciones. Esta niña crecería sabiendo su historia, comprendiendo tanto la luz como la oscuridad que formaron su legado. Pero a diferencia de mi abuela, no tendría que huir. A diferencia de mí, no tendría que elegir entre la supervividad y el amor. Le daríamos ambos, todo, porque habíamos luchado para crear un mundo donde eso fuera posible. Mirando hacia atrás en esa noche en Lucial Blue, parece como otra vida. La chica asustada con pies doloridos y sueños enterrados se había ido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había enfrentado a la mafia, reclamado su herencia y construido un imperio del amor. El viaje de mesera invisible a poder en mi propio derecho había sido aterrador, peligroso, completamente improbable. Pero mientras estaba en el penthouse que ahora llamaba hogar, mi esposo a mi lado y nuestra hija durmiendo tranquilamente cerca, supe que había valido cada momento de miedo, porque al final no se trataba del dinero o el poder o incluso de la venganza. Se trataba de encontrar dónde pertenecías, con quién pertenecías, y tener el coraje de reclamarlo sin importar el costo. Mi abuela me había dado la llave, literal y figurativamente. Pero yo había tenido que tener el coraje de usarla, de abrir las puertas que había mantenido cerradas. Y detrás de esas puertas había encontrado no solo secretos y peligro, sino amor, propósito, y una vida más allá de mis sueños más salvajes. La historia que comenzó con francés perfecto y champán caro se convirtió en algo mucho más grande. Una historia de redención, transformación y el poder del amor para superar incluso los legados más oscuros. Y mientras observaba a mi familia, el imperio que habíamos construido juntos, supe que esta era solo el comienzo. Nuestra historia continuaría, pasada a nuestra hija y más allá, una historia de fuerza, amor y la determinación inquebrantable de crear algo mejor de lo que heredamos. Gracias a todos por acompañarnos en esta historia. Si la disfrutaron, por favor escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo es lo que hace posible que continúe trayéndoles estas historias. Fin.